Un barco aparece en el horizonte. Todavía está demasiado lejos para distinguir su bandera. El viento cambia y las olas empiezan a golpear con más fuerza. Y sin disparar un solo cañón, ya notas esa tensión que solo consiguen unos pocos juegos. Porque hay aventuras donde recorres un mapa y luego está Black Flag. Un juego que consiguió que navegar dejara de ser un simple desplazamiento para convertirse en una parte fundamental de la experiencia. Ahora con Assassin's Creed Black Flag Resynced vuelve una de las entregas más queridas de la saga y la gran pregunta no es si seguirá siendo divertida. La pregunta es si conseguirá volver a despertar esa misma sensación de libertad que convirtió al original en un referente. Lo primero que hay que entender es que este no es un Assassin's Creed centrado únicamente en el sigilo. Aquí el verdadero protagonista también es el mar. Todo gira alrededor de Edward Kenway, un pirata ambicioso que termina viéndose envuelto en el conflicto entre asesinos y templarios. Pero lo interesante de Edward es que no empieza siendo un héroe, no lucha por ideales, lucha por sobrevivir, por hacerse un nombre, por encontrar riqueza y libertad. Y precisamente esa evolución es una de las grandes fortalezas de la historia. Durante la aventura no solo recorres ciudades, también navegas entre islas, arrecifes, fortalezas, selvas y enormes extensiones de océano, y eso cambia completamente el ritmo del juego. Hay momentos de exploración tranquila, otros donde una tormenta obliga a reaccionar y otros en los que un barco enemigo aparece cuando menos lo esperas. Ese equilibrio hace que el viaje nunca resulte monótono, pero la gran joya sigue siendo el Jackdaw, tu barco. No es un simple vehículo, es una parte esencial de la progresión. Puedes mejorarlo poco a poco, reforzar el casco, aumentar la potencia de los cañones, mejorar la velocidad, incorporar nuevas herramientas para los combates navales y cuanto más evolucionas el barco, más zonas peligrosas puedes afrontar. Eso hace que cada mejora tenga un impacto real en la partida. Los combates navales siguen siendo una de las mecánicas más especiales de toda la saga. No consiste únicamente en disparar, hay que calcular la distancia, elegir el momento adecuado, colocar el barco correctamente y gestionar el viento y la posición del enemigo. Y cuando consigues hundir un galeón mucho más poderoso que tú, la satisfacción es enorme. Fuera del mar, el juego mantiene muchas de las señas de identidad de Assassin's Creed: escalar edificios, moverte por tejados, utilizar el sigilo para infiltrarte, eliminar objetivos sin levantar sospechas, escapar utilizando el entorno y combinar la hoja oculta con espadas, pistolas y otras armas cuando la situación deja de ser tan silenciosa. Y todo eso hace que alternar entre tierra firme y navegación resulte muy natural. Otro aspecto muy importante es la exploración. No da la sensación de que simplemente vayas marcando actividades en un mapa. Siempre existe la posibilidad de descubrir una cala escondida, un pecio hundido, un fuerte enemigo o un pequeño secreto que recompensa la curiosidad, y esa sensación de aventura sigue siendo una de las grandes virtudes del juego. También merece la pena destacar la ambientación. El Caribe transmite personalidad propia. Cada puerto tiene un carácter distinto. Cada isla parece contar una pequeña historia, y la mezcla entre naturaleza, piratería y ciudades coloniales consigue que el mundo resulte muy variado. Y eso hace que sea fácil entender por qué tantos jugadores siguen recordando esta entrega con tanto cariño. Si hacemos una comparación muy breve con otras entregas de Assassin's Creed, Black Flag siempre ha destacado por algo muy concreto. Mientras otros juegos ponen el foco en las ciudades o en el conflicto entre facciones, aquí el viaje tiene tanto peso como el destino, y eso le da una identidad muy difícil de imitar. Todo lo mostrado hasta ahora sobre Resynced apunta a la intención de recuperar esa experiencia para una nueva generación de jugadores, manteniendo la esencia que convirtió a Black Flag en una de las entregas más queridas de la saga. Si consigue respetar esa mezcla de exploración, navegación, combates navales y evolución de Edward, puede volver a convertirse en una referencia para quienes buscan una aventura de piratas con muchísimo carácter. Porque al final no recordarás únicamente los combates, recordarás aquella tormenta que casi hunde tu barco, ese abordaje imposible, la isla que encontraste por casualidad o el momento en el que comprendiste que ya no eras un simple pirata, eras el capitán de una auténtica leyenda. Porque Assassin's Black Flag Resynced no trata solo de navegar por el Caribe, no trata solo de abordar barcos, buscar tesoros o vivir aventuras en alta mar, trata de algo mucho más profundo, trata de libertad.
de esa necesidad de elegir tu propio rumbo, incluso cuando el mundo entero intenta imponerte uno diferente. Edward Kenway no comenzó su viaje como un héroe, comenzó persiguiendo riqueza, fama y una vida mejor. Pero el mar tiene una forma muy especial de cambiar a las personas. Cada isla, cada tormenta y cada batalla le enseñan que hay tesoros que no pueden guardarse en un cofre, que el precio de una decisión puede durar toda una vida y que las mayores victorias no siempre se miden por lo que consigues, sino por la persona en la que acabas convirtiéndote. Por eso Black Flag sigue siendo uno de los capítulos más queridos de toda la saga, porque debajo de su mundo abierto, de sus combates navales y de su espíritu pirata, hay una historia profundamente humana. Una historia sobre amistad, sobre pérdida, sobre sueños que cambian con el tiempo y sobre entender que la libertad no consiste en no tener reglas, sino en decidir qué principios nunca vas a traicionar. Y cuando las velas se despliegan, el horizonte parece infinito y el océano se habla ante ti, entiendes que el verdadero viaje nunca fue cruzar el Caribe, el verdadero viaje siempre fue el de Edward. Porque algunas aventuras terminan cuando llegas a puerto, pero las mejores siguen navegando dentro de ti mucho después de que acaben los créditos. No es solo una aventura de piratas, es una historia sobre encontrar un propósito cuando ya has recorrido medio mundo buscándolo. Porque el mar puede llevarte a cualquier lugar, pero solo tus decisiones pueden decirte quién eres realmente. Y cuando el viento deja de empujar las velas y el océano queda en silencio, las mayores leyendas no son las que conquistaron los mares, son las que encontraron un rumbo que jamás volvieron a perder. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.